Jefté, un hombre que ha preparado Yahvé, primera parte. Leemos Jueces capítulo 10, versículo 17 al capítulo 11, versículo 11. Jueces capítulo 10, versículo 17, dice así: entre tanto los hijos de Amón se habían reunido y habían acampado en Galaad. Asimismo, los hijos de Israel se reunieron y acamparon en Mizpa. Y decían los principales del pueblo de Galaad, cada cual a su prójimo: ¿quién será el hombre que inicie la lucha contra los hijos de Amón? Él se convertirá en caudillo de todos los habitantes de Galaad. Ahora bien, Jefté galadita era un guerrero esforzado. Él era hijo de una ramera, y Galaad había engendrado a Jefté. Pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, y cuando los hijos de la mujer fueron grandes, expulsaron a Jefté, diciéndole: no tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de la presencia de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se agruparon alrededor de Jefté hombre ocioso que lo acompañaban en sus correrías. Y andando el tiempo, aconteció que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galaad fueron en busca de Jefté en tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe y lucharemos contra los hijos de Amón. Pero Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me aborrecisteis y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venía ahora a mí cuando estáis en aprietos? Entonces los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esto precisamente nos tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y luchéis contra los hijos de Amón, y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galaad. Y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para guerrear contra los hijos de Amón, y Yahvé me los entrega, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: Yahvé sea testigo entre nosotros de que, tal como has dicho, así hemos de hacer. Entonces Jefté partió con los ancianos de Galaad, y el pueblo le proclamó como su jefe y caudillo. Y profirió Jefté todas sus promesas en presencia de Yahvé en Mizpa. El texto de hoy nos habla que fue Jefté. Israel estaba totalmente corrompido y Dios entregó el lado oriental de Jordán a los amonitas y el lado occidental a los filisteos. Afortunadamente, algunas personas en Israel vieron sus problemas a los ojos de Dios. Afortunadamente, algunas personas en Israel vieron sus problemas a los ojos de Dios. No se especifica quiénes eran, pero el texto de hoy nos dice que eran los ancianos de Galaad al este de Jordán. Cuando estos ancianos se arrepintieron ante Dios, Dios preparó
a dos salvadores que nunca podrían haber imaginado: Jefté al oriente del Jordán y Sansón el occidente del Jordán. Jefté es hijo de una prostituta. Desafortunadamente, los hijos de su padre lo echaron y tuvo que vivir en una tierra extranjera lejana. Pero el hecho sorprendente es que mientras el pueblo de Israel servía a dioses extranjeros, Jefté, el exiliado, mantuvo la fe de Yahvé. El pueblo de Israel servía a dioses extranjeros. Jefté, el exiliado, mantuvo la fe de Yahvé. Habitó en Tob, y muchas personas que habían sufrido injusticias vinieron a él y vivieron juntos. Después de eso, vino una crisis muy grande a la tierra de Galaad. La gente de Jefté era una comunidad que no estaba reconocida oficialmente. La verdadera razón por la que la gente de Galaad echó a Jefté no fue porque fuera hijo de una ramera. Esa era una excusa. Jefté fue expulsado por celos. Los amonitas entraron y trataron de echar a todos los descendientes de Israel. En ese momento, los ancianos de Galaad se acordaron de Jefté y fueron a pedirle ayuda. Veamos el texto más de detalle. El primer tema es la aparición de Jefté. El motivo de la aflicción de Jefté se encuentra en Jueces capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así: Entre tanto, los hijos de Amón se habían reunido y habían acampado en Galaad. Asimismo, los hijos de Israel se reunieron y acamparon en Mizpa. Y decían los principales del pueblo de Galaad, cada cual a su prójimo: ¿quién será el hombre que inicie la lucha contra los hijos de Amón? Él se convertirá en caudillo de todos los habitantes de Galaad. Los amonitas esta vez tenían un objeto distinto a los que habían tenido hasta ahora. Han estado saqueando a la gente al este del Jordán durante 17 años, llevándose personas, bienes y ganado. Pero esta vez Dios los levantó de la tierra de Galaad y restableció la iglesia. Los amonitas decían que esta tierra les pertenecía y que por ellos los israelitas debían abandonarla. No había ningún líder en el pueblo de Israel capaz de liderar una guerra. Por lo tanto, su elección estaba entre renunciar a la tierra de Galaad, donde habían vivido durante generaciones, o bien encontrar a alguien que los liderara. Entonces se acordaron de Jefté y fueron en busca de su ayuda. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así: Ahora bien, Jefté, galadita, era un guerrero esforzado. Él era hijo de una ramera, y Galaad había engendrado a Jefté, pero la mujer de Galaad también le había dado hijos, y cuando los hijos de la mujer fueron grandes, expulsaron a Jefté, diciéndole:
No tendrás herencia en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Huyó, pues, Jefté de la presencia de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se agruparon alrededor de Jefté hombres ociosos que lo acompañaban en sus correrías. El padre de Jefté se llamaba Calad. Quizás le dieron ese nombre por haber vivido muchos años en esa tierra. Calad no era un buen hombre. Tuvo un hijo de una ramera. Mirando esto, parece que tuvieron unas relaciones duraderas. Por supuesto, su esposa también dio a luz a varios hijos, que cuando fueron grandes expulsaron a Jefté. La razón por la que lo echaron es simple. Si un hijo de ramera como Jefté está en Israel, Israel se volverá moralmente desordenada. Jefté no solo fue expulsado de la casa de su padre, sino que fue expulsado de su tierra para no volver jamás. Parece que fue profundamente herido por ser el hijo de una ramera. Vivió en un lugar llamado Tob, en la tierra de Siria, un poco al norte de Israel. Jefté fue excepcional allí. Muchas personas acudieron a él y formaron una especie de comunidad. Estas personas son personas pobres que no han encontrado protección en la sociedad. Todo parece normal hasta aquí, pero hay una gran diferencia. Mientras que la mayoría de los israelitas en ese momento adoraban ídolos, Jefté tenía una clara creencia en Yahvé. Su fe se ejemplifica en un largo discurso que explica por qué Amón no debía tomar Galad en ese tiempo. A los israelitas que vivían en Galad caminaban junto a las tribus de Baal y Astarot, que trajeron a los dioses de Sidón, de los filisteos, Moab y Amón, para que los sirvieran. La madre de Jefté probablemente era una mujer que pertenecía en una de estos templos ídolos. En ese tiempo, con toda la idolatría y caos en Israel, ¿cómo pudo Jefté tener un conocimiento tan claro de la Biblia, aferrándose a la fe de Yahvé? No parece que Jefté tuviera este tipo de fe desde el principio. Sin embargo, probablemente recibió mucho desprecio y abandono mientras crecía. Parece que sus hermanos fueron arrogantes y no prestaron atención a la fe en Yahvé. Parece que vivían en paz y abandonaron la fe en Yahvé. Pero Jefté, hijo de una ramera, que sufrió tanto, se aferró a la fe en Yahvé. Vivían en paz y abandonaron la fe de Yahvé. Pero Jefté, hijo de una ramera, que sufrió tanto, se aferró a la fe en Yahvé. De lo contrario, no hubiera podido hacer tal declaración ante el rey de Amón, y no lo hubiéramos visto todo lo que hizo ante Dios, como veremos más adelante. Su madre era una ramera. En un templo extranjero,
y su madre una persona su padre una persona que entraba y salía de ese templo. Jefté encontró a Dios a través del sufrimiento y el desprecio, y parece que creció armado con la fe en Yahvé desde una edad temprana. Jefté fue nutrido directamente por Yahvé. Debido a las dificultades y las pruebas, parece que se aferró profundamente a la adoración de Yahvé. Si esto es cierto, debemos mirar a Jefté desde una perspectiva diferente. ¿Por qué los hermanos desterraron a Jefté? En la superficie puede parecer que fue para limpiar moralmente a Israel por ser un hijo ilegítimo. Pero la verdadera razón fue la duda y los celos de los hermanos. Los hermanos y los israelitas estaban celos del hecho de que Jefté, el hijo de una ramera, tuviera su fe en Yahvé, mientras ellos adoraban a Baal y a otros dioses extranjeros. Por eso fue expulsado. Este fenómeno es común cuando la iglesia se corrompe. Los líderes de la iglesia corruptos tienen miedo de las personas evangélicas que tienen una fe bíblica. Y temiendo que su posición se vea sacudida más tarde, a menudo los estigmatizan y los expulsan. Desde este punto de vista, queda claro por qué Jefté fue reconocido por la gente de esa tierra. También construyó una comunidad verdaderamente bíblica en esa tierra. Eran un grupo que no tenía de forma de una iglesia o de un país normal y no era reconocido por la sociedad. Pero la justicia, la verdad y la fe en él se extendieron de boca en boca. Por lo tanto, los pobres y marginados que no estaban protegidos por la ley en la sociedad fueron a Jefté. La verdadera razón por la que la gente de Galaad expulsó a Jefté no fue que él fuera el hijo de una ramera. Esa era solo una excusa. La verdadera razón fue la fe Yahvé de Jefté. Repetimos. Este fenómeno es común cuando la iglesia se corrompe. Los líderes de la iglesia corruptos tienen miedo de las personas evangélicas que tienen una fe bíblica. Y temiendo que su posición se vea sacudida más tarde, a menudo los estigmatizan y los expulsan. Desde este punto de vista, queda claro por qué Jefté fue reconocido por la gente de esa tierra. También construyó una comunidad verdaderamente bíblica en esa tierra. Era un grupo que no tenía la forma de una iglesia o de un país normal y no era reconocido por la sociedad. Pero la justicia, la verdad y la fe en él se extendieron de boca en boca. Por lo tanto, los pobres y marginados que
no estaban protegidos por la ley en la sociedad fueron a Jefté. La verdadera razón fue la fe Yahvé de Jefté. Este hecho se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia de la Iglesia. Cuando la Iglesia se corrompe, está rechazada la palabra de Dios y empieza a adorar a todo tipo de ídolo inmundo. Pero Dios siempre mantiene a un remanente de su Iglesia. Cuando la Iglesia se corrompe, esta rechaza la palabra de Dios y empieza a adorar a todo tipo de ídolo inmundo. Pero Dios siempre mantiene a un remanente de su Iglesia. Martín Lutero, Juan Calvino, Moisés, Pablo, son algunos de estos ejemplos. Dios siempre mantiene a un remanente de su Iglesia. Hay muchas personas hoy que tienen muchas dificultades a causa de su fe. A la gente del mundo les gusta la gente que arriesga sus vidas por el bien de su grupo. Pero una vez que tienes fe, no hay razón para hacerlo. Por supuesto, los cristianos también tenían metas claras antes de tener fe: estudiar mucho, trabajar duro y conseguir un ascenso en el trabajo, etc. Pero con la fe en el Señor Jesucristo, todas estas cosas parecen perder todo su sentido. Dejamos de ser de este mundo y a la gente del mundo no le gustan estas personas. Como cristianos, nos preocupamos de si podremos volver al mundo y vivir una vida normal. Estamos tan contentos de aferrarnos a Dios, pero a veces podemos dudar de si llevamos mucho tiempo haciéndolo. Vemos a nuestros amigos obtener títulos, convertirse en expertos, obtener ascensos en el trabajo y ocupar altos cargos. Pero nosotros todo lo que tenemos es la fe. ¿Podemos volver al mundo y vivir una vida normal? ¿Podemos vivir el resto de nuestras vidas al servicio de los demás? Dios nos dice que podemos. Dios nos dice que podemos vivir una vida maravillosa y servir a los demás. El ataque de los amonitas se convirtió en una oportunidad para que Jefté regresara al mundo y sirviera. Este fue el llamado de Dios para Jefté en este mundo. Todas las crisis que están teniendo lugar en este mundo son el llamado de Dios a aquellas personas preparadas, como Moisés, como Pablo, Jefté, Sansón, Lutero y Calvino, etc. Repetimos, el ataque de los amonitas se convirtió en una oportunidad para que Jefté regresara al mundo y sirviera. Este fue el llamado de Dios para Jefté en este mundo. Todas las crisis que están teniendo lugar en este mundo
son el llamado de Dios a aquellas personas preparadas. Moisés, Jefté, Sansón, Pablo, Lutero y Calvino, y etc. El segundo tema es: los ancianos de Galat van en busca de Jefté. Si no hubiese pasado nada de esto, Jefté habría pasado el resto de su vida exiliado. Pero Dios lo levantó para que hiciera un gran servicio a su pueblo. Leemos Jueces capítulo 11, versículo 4 al 6. Dice así: andando el tiempo, aconteció que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los amonitas atacaron a Israel, los ancianos de Galat fueron en busca de Jefté en tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven y serás nuestro jefe, y lucharemos contra los hijos de Amón. Dios dio gracia al pueblo de Galat en medio de la crisis. Esta gracia es por aquellos que se arrepintieron y oraron a Dios. El resultado de su continua oración y arrepentimiento a Dios en este momento difícil fue un gran cambio en el pensamiento. Si todo hubiese sido normal, entonces Jefté no habría sido levantado. Pero Dios les dio gracias y les hizo creer en sus corazones que mueve esta fe. Mirando el pasado, podemos ver que el pueblo de Dios es llevado a victoria en cualquier guerra. Gedeón mostró claramente que la guerra de Dios no está en el resultado del hombre, sino en el hombre que Dios ha escogido. Experimentaron que Dios estaba con ellos y que con solo 300 personas pudieron vencer a 200 de miles de personas. Los ancianos de Galat sabían que esta guerra no era suya, sino de Dios. La única forma de ganar esta guerra era encontrar al pueblo que Dios había edificado. Vieron que no había nadie así en Galat y se les ocurrió ir a visitar a Jefté. La reputación de Jefté era conocida, pero aún así fueron a buscarlo. Fue la gracia de Dios lo que hizo que los ancianos de Galat pensaran en Jefté. Esto sucede cuando oramos. La situación no ha cambiado en absoluto, pero si lo hacen nuestros pensamientos. Vemos la misma situación, pero desde una perspectiva diferente. Fue así como una inesperada solución llamada Jefté vino a sus mentes. Repetimos. Vieron que no había nadie hacia el Galat y se les ocurrió ir a visitar a Jefté. La reputación de Jefté era conocida, pero aún así fueron a buscarlo. Fue la gracia de Dios lo que hizo que los ancianos de Galat pensaran en Jefté. Esto es lo sucede cuando oramos.
La situación no ha cambiado en absoluto, pero se lo hacen nuestros pensamientos. Vamos a la misma situación, pero desde una perspectiva diferente. Fue así como una inesperada solución llamada Jefté vino a sus mentes. Leemos pues el capítulo 11, versículo 7. Dice así: pero Jefté contestó a los ancianos de Galaad: ¿no sois vosotros los que me aborrecisteis y me expulsasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aprietos? Aunque los ancianos de Galaad vayan hacia Jefté, lo acepten como israelitas y le pidan que sea su caudillo, ¿cómo iba Jefté a creérselo y aceptarlo? Jefté había crecido siendo objeto de burlas por ser hijo de una ramera, y todo en lo que podía pensar era en venganza. Pero en algún momento llegó a conocer a Dios, y a partir de entonces la persecución empeoró. Y más tarde los ancianos de Galaad lo llamaron y le ordenaron que se fuera de la tierra para no regresar. No había nadie en Israel que se pusiera de su lado. Fue expulsado con su propia tierra y pasó por todo tipo de penurias. Pero ahora los mismos ancianos que lo expulsaron van a buscarlo para suplicarle que sea su caudillo. Después de haber sido tan lastimado, merecían perecer a manos de los amonitas, pero Jefté los amaba. ¿Por qué? Eran el pueblo de Dios. Jefté les preguntó por qué lo estaban buscando. La respuesta es el versículo 8. Dice así: entonces los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: por esto precisamente nos tornamos ahora a ti, para que vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galaad. ¿Para qué vengas con nosotros y luches contra los hijos de Amón y nos sirvas por caudillo a todos los habitantes de Galaad? Querían ir a luchar contra los amonitas, pero necesitaban a un caudillo que los liderara. Jefté tendría muchas preguntas que hacerles y muchos sentimientos que resolver, pero los ancianos de Galaad no tenían tiempo. ¿Por qué? Los que lo expulsaron ahora querían que él fuese quien los liderara. Esto podría ser una trampa, un engaño. Si este era el verdadero llamado de Dios, vencería a los amonitas. Pero si no lo era, y los ancianos de Galaad simplemente estaban intentando usarlo, no tenía motivo para seguirlos. Leemos versículo 9 y 8. 10 dice: y Jefté dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para guerrear contra los hijos de Amón, y Yahvé me los entrega, yo seré vuestro caudillo. Y los ancianos de Galaad dijeron a Jefté: Yahvé sea testigo entre nosotros
de que, tal como has dicho, así hemos de hacer. Estaba claro que estaban decididos a convertirlo en su caudillo, a pesar de su origen. Y así lo vio como un llamado de Dios. Leemos versículo 11. Entonces Jefté partió con los ancianos de Galaad y el pueblo lo proclamó como su jefe y caudillo. Y profirió Jefté todas sus promesas en presencia de Yahvé en Mitzpah. Al escuchar el compromiso de los ancianos de Galaad, Jefté se convenció de que era el llamado de Dios a servir a los israelitas. Dios no hizo simplemente que Jefté, preparado por la palabra, expulsará a los amonitas. Dios quiso salvar a todo el pueblo de Israel, que se estaba ahogando en la idolatría y la inmortalidad sexual a través de esta pequeña comunidad de gente miscelánea. Dios quería reformar todo Israel, trayendo a Jefté de vuelta. ¿Qué hicieron bien los ancianos de Galaad? Fueron a buscar al hombre que Dios había preparado, dejando atrás su hipocresía. Ese fue el fruto de su oración. Si los ancianos de Galaad no hubieran orado, no habrían visto esta carta escondida por Dios. Acordaron hacer de Jefté su caudillo. Esto es exactamente lo que deben hacer los ancianos. Tenían que reconocer la realidad y encontrar a la persona que Dios había preparado para esa situación. Y una vez que lo encontraron, debían delegar todos los poderes en él para que pudiera hacer su trabajo. Si no se hubiesen apresurado, si se hubiesen incomodado por toda la situación, si hubiesen sacado de nuevo los viejos problemas, hubiesen vuelto a caer en la confusión. La misma mencionada aquí está en el lado este del Jordán. Jefté le contó a Dios todo lo que se había dicho. ¿Que debió orar en ese momento? Es posible que fuera una oración de agradecimiento por poder volver a la tierra de la que fue expulsado y a la que no tenía ninguna esperanza de volver. ¿Quién haría estas cosas sino Dios? Debió de ser una oración de gratitud a Dios con lágrimas en los ojos. Dios trae de vuelta al mundo a las personas preparadas, pero las trae la vuelta en la forma más preciosa. Él es el único que puede ayudar a su pueblo cuando está en problemas. Él los convierte en líderes. La forma de volverse uno con familiares, amigos o comunidades dispersas es acercarse a Dios. Conocer profundamente la palabra de Dios y aferrarse a ella
es la única manera de restaurar todas las relaciones rotas. Dios nos reconciliará los unos con los otros. Dios no deja nada al azar. Dios reúne a aquellos que lo necesitan desesperadamente a través de Él. Repetimos, Dios trae de vuelta al mundo a las personas preparadas, pero las trae de vuelta en la forma más preciosa. Él es el único que puede ayudar a su pueblo cuando está en problemas. Él los convierte en líderes. La forma de volverse uno con familiares, amigos o comunidades dispersas es acercarse a Dios. Conocer profundamente la palabra de Dios y aferrarse a ella es la única manera de restaurar todas las relaciones rotas. Dios nos reconciliará los unos con los otros. Dios no deja nada al azar. Dios reúne a aquellos que lo necesitan desesperadamente a través de Él. Los cristianos somos ser remanente. ¿Para qué? Reconstrucción, reinos de Dios. Amén. Terminamos aquí el estudio de hoy. Seguiremos más adelante, si Dios quiere. Que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.